los Efesios, una costumbre que de vez en cuando nosotros en medio de la serie descansamos para ir a un tema diferente, pero luego volvemos. Vamos a ir a la carta a los Hebreos, al capítulo 4, Hebreos, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 14, Hebreos capítulo 4, del 14 hasta el 16. Dice así la Escritura: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Bendito Señor, ha llegado la hora por la cual hemos estado orando. La hora donde ya no nosotros, sino tú eres el que hablas, donde ya no nos expresamos en cánticos, sino que hacemos dispuestos nuestros oídos para oírte a ti. Queremos, Señor, que por favor tú nos hables, que nuestras vidas se rindan a ti en obediencia, en sumisión. Padre, condúcenos, y que aún aquellos que no te han conocido, esta pueda ser la oportunidad de que se sometan a ti plenamente, completamente, de todo corazón. En Jesús te lo pido. Amén. El trono de Dios, vamos a echarle un vistazo al trono de Dios. Como ustedes saben, la carta a los Hebreos es una carta destinada a un grupo de hermanos en Cristo que estaban dando unas muestras que no eran las mejores, porque estaban mostrando agotamiento, estaban mostrando cansancio, estaban mostrando ciertos indicios de vuelta atrás. Y el escritor a los Hebreos lo que habla es de esos recursos que Dios en su misericordia ha puesto a nuestra disposición para nosotros poder mantenernos a lo largo de todo el tiempo que Él nos permita estar aquí. Por eso comenzamos en el versículo 14, que nos habla de ese gran sumo sacerdote. Nos anima a retener nuestra profesión, no nuestro oficio para ganarnos la vida, sino nuestra profesión de fe, lo que hemos profesado con nuestros labios de que estamos en el Señor Jesucristo y que hemos abandonado en aquel entonces la ley mosaica, en este entonces el mundo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Sí, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros en cada una de nuestras tribulaciones. El centro de nuestra atención va a estar en el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, desde los tiempos muy antiguos, las personas, los seres humanos, nos hemos relacionado, nos hemos asociado con el concepto de lo que es un trono. Antes existía en muchos lugares la monarquía, a donde un monarca, donde un rey era el sumo gobernante de toda la nación. Y así nosotros aprendimos que un trono significa ese lugar a donde el rey se sentaba para llevar a cabo sus prácticas. Un trono era aquella silla que ocupaba el alto mandatario, la autoridad suprema de una nación, y desde donde él atendía sus asuntos. Estos lugares por lo regular eran físicamente un tanto más alto que los demás, y estaba adornado de una manera exquisita que demostrara su grandeza, su poderío.
Ese rasgo de elevación, Salomón lo destacó. El trono de Salomón tenía 6 escalinatas, 6 escalones, y a cada lado del escalón había la figura de un león. Ese trono de Salomón estaba decorado forrado con oro y decorado con marfil. Y allá arriba entonces se sentaba el rey Salomón con sus vestiduras espléndidas. Así nos fuimos asociando con el concepto de lo que es un trono. Allí se sentaba no solo Salomón, sino el rey de turno para atender los asuntos de Estado, para recibir homenaje, para administrar justicia, porque ellos eran los que administraban justicia, y en tales ocasiones aparecía con una vestimenta que le distinguía de los demás. El que se sentaba sobre ese trono era respetado, era reverenciado por estar en ese lugar. Ese rey, tan solo con sentarse allí, inspiraba autoridad. Pero yo quiero que le echemos un vistazo al trono divino en el libro de Isaías, en el capítulo 6, para que nosotros veamos, en parte hay similitudes, en parte hay diferencia con los tronos terrenales. En Isaías capítulo 6 es un pasaje muy conocido donde Isaías se narra la visión que tuvo el profeta Isaías en aquel entonces. Vamos a leer solamente 3 versículos. Dice el verso 1 de Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Versículo 5, entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. A Isaías le fue concedido ver esta visión, lo que se conoce como una teofanía, una manifestación humana de Dios. En esa visión que él tuvo, él ve allí a Dios sentado en su trono. Él describe el trono, dice que era alto y sublime. Y dice que el Señor tenía una vestimenta real que llenaba el templo. El trono que ve Isaías le impresiona lo alto, lo sublime. El trono de Dios es el único del cual se dice en toda la Biblia que era alto y sublime. Destacaba majestad, superioridad sobre los demás tronos de la tierra. Eso quiere decir que ningún otro trono podía superarle, ninguno otro se podía comparar con él. Es cierto que lo que impresionó a Isaías mayormente no fue tanto lo alto, lo sublime de este trono, sino que era la santidad que allí, podemos decir, se respiraba. Dice que los serafines no cesaban de decir: Santo, Santo, el 3 veces santo. E incluso los seres que nunca han pecado, como los serafines, reconocen la perfecta santidad de Dios. Algo queda claro aquí: nada hay encima de ese trono. Resplandece en santidad, majestad, grandeza, es sublime. En aquel tiempo, dice que fue cuando murió el rey Usías, empieza a gobernar Jotam. Este rey que comienza a gobernar después de Usías, entendemos que era un rey piadoso, pero el pueblo se estaba corrompiendo. Mientras el pueblo adoraba ídolos
ídolos de madera, otras cosas mundanales, Dios se revela a Isaías como aquel que está sentado en un trono alto y sublime en los cielos. La majestad y la autoridad de este trono supera a cualquier ídolo que el pueblo de Israel estuviese adorando en esos momentos. Es como decirle, pero ustedes han desviado la mirada. El trono continúa aquí. Ese trono se caracteriza no solamente por lo alto, lo sublime, la santidad, sino que es un trono esencialmente de justicia y eternidad. Cuando nosotros vemos otras porciones de la Biblia, por ejemplo, en el libro de los Salmos, en el capítulo 45, en Salmo 45, dice el versículo 6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Es un trono eterno, el trono de Dios. Ningún trono humano goza de esta cualidad, goza de esta característica que se llama eternidad. Ningún gobierno es para siempre. Todos son transitorios por el tema de la muerte y por otras razones. Pero el trono divino es eterno, es justo, es un trono que respira justicia porque allí no hay confabulación con la injusticia. Ese trono también, como dijimos, es santo. No solamente en Isaías se ve, sino que en el Salmo 103, en el verso 19, se nos dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. El Señor nos dice que ese trono domina sobre todo. Ya Isaías destacó la santidad, de él, en sí mismo. Ningún trono terrenal puede asegurar que haya santidad perfecta. Eso es imposible. Solamente el trono de Dios. Usted dirá, pero ¿y por qué vemos en la historia que los demás tronos se mancharon con sobornos, dádivas, compadreo, como nosotros le llamamos aquí, entre otras cosas? Por ejemplo, David, el trono de David se vio manchado, porque David no castigó a Absalón por la muerte de su hermano Amnón. Entonces allí vemos una mancha en ese trono, no hay perfecta justicia. Salomón llegó a adorar ídolos por causa de sus esposas. Además de esto, vemos la trayectoria de todos los demás tronos de la tierra. Sin embargo, el trono de Dios permanece en justicia, permanece eterno, permanece en santidad. Además de esto, el trono de Dios, como nosotros leímos, está en un lugar especial. Leímos en el verso 19 del Salmo 103, Jehová estableció en los cielos su trono. El trono de Dios está en los cielos. Este es el lugar a donde le pertenece. El hecho de que esté en los cielos habla de su majestad, habla de su dominio sobre todo. En el cielo los serafines le adoran. Y en el cielo, o sea, el hecho de estar en el cielo quiere decir que no hay otro superior. Un día, ese trono no solamente se ocupará de dirigir los destinos del mundo, un día ese trono se dispondrá para celebrar un gran juicio. Allí el Señor se sentará en toda su majestad, y así como la visión de Isaías impresionó a Isaías, toda la tierra será impresionada con la majestad de nuestro Dios. Vamos a ir al último libro de la Biblia. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, al capítulo 20. Es el libro donde Dios le manifestó, corrió el telón para que Juan pudiera ver. Apocalipsis capítulo 20
para que Juan pudiera tener una visión del cielo en ese momento. Eso está se habla de esto en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. En este capítulo 20, en el versículo 11, dice la Escritura: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Note, hermanos, que cuando Isaías vio el trono, vio a Dios allí. El Señor no habló, el Señor no le preguntó a Isaías, el Señor no acusó a Isaías, el Señor no dijo media palabra. Sin embargo, en Isaías capítulo 6, en el versículo 5, vemos que la reacción del profeta Isaías fue: ¡ay de mí, que soy hombre inmundo de labios! La santidad de ese trono fue suficiente. Dios no tuvo que abrir sus labios, sino que su santidad fue suficiente para que Isaías viera su propio pecado. El contraste entre el hombre pecador y la santidad de ese trono le hicieron ver y reconocer su pecado. Pero en esta visión de Juan en Apocalipsis es un poquito diferente. El trono está cumpliendo otra función. Dios está sentado en su trono, pero esta vez para juzgar. Se está refiriendo a aquel día cuando dice la Escritura que los libros serán abiertos. Juan está viendo por anticipado aquel momento en que todo ser humano se presente delante de Dios, en que todo ser humano, como dice la Escritura, nosotros vimos que en el versículo 5, por ejemplo, dice Juan hablando, en el verso 11, dice que él vio un gran trono blanco. Dice el verso 13: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Es una visión diferente. Los libros fueron abiertos. Dice el versículo 12: allí fue abierto también el libro de la vida. Pero el detalle que quiero destacar en esta ocasión es que ninguno escapa de este gran momento. Fíjese que el mar entrega a sus muertos, y la muerte y el Hades hacen lo mismo, entregan sus muertos. ¿Para qué? Para ser juzgados cada uno conforme a sus obras. No hay lugar a donde un ser viviente se pueda ocultar de Dios. Todos comparecen allí, todos comparecemos allí, grandes y pequeños, grandes en rango, no importa, pequeños en rango, grandes en tamaño, no importa, pequeños en tamaño. Allí ya nada de eso existe. No existe estatus social, no existe raza. Solo importa lo que diga Dios a cada uno, según sus obras. La principal obra del hombre es creer. Esta es la obra de Dios, si la persona ha creído o no. Pero un día, mi amigo, tú y yo estaremos delante de Dios. La muerte no nos ocultará de ese gran momento. Y por eso es la pregunta:
¿está tu nombre escrito en aquel libro? En el libro de la vida. Dice Juan que él vio a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¡Qué solemnidad en ese momento! Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Está tu nombre allí? Si tú estás en Cristo, tu nombre está escrito allí. De lo contrario, es imposible. Volviendo a la descripción del trono, de ese trono de Dios, tenemos que decir, hermanos, que el interior de Dios es un interior de justicia. O sea, que sale la justicia desde su ser, desde lo más íntimo de su ser. Cuando Él describe el trono, Él no está trayendo un cuadro, vamos a decir, intimidante. Dios no tiene para nada la intención de producir un miedo en la persona y que la persona, lleno de terror, haga algo. No. Su majestad, su santidad, su justicia son suficientes para hacer un contraste con lo que somos nosotros, pecadores. Inmediatamente usted contempla a Dios en su majestad, usted se va a dar cuenta en qué condición estamos nosotros. Somos pecadores. Siempre la presencia de Dios, vemos en la Biblia que ha causado un impacto en el ser humano. No solamente en Isaías, que dijo, ¡ay de mí, que soy muerto! Sino que vemos a Daniel, que cayó como muerto. Vemos a Juan también. Tienen reacciones parecidas. Ahora, el trono de Dios no ha perdido ese sentido impactante de majestuosidad. Sin embargo, lo que se ha quitado es la lejanía que ella reflejaba. Vamos a ver algunos pasajes para que usted vea que había un sentido de lejanía, de distancia entre el trono de Dios y los seres humanos, y su pueblo. Vamos a ir otra vez a la carta a los Hebreos, al capítulo 12. Hebreos capítulo 12, en el versículo 18. Recuerde que los receptores de la carta a los Hebreos eran judíos. Ellos habían vivido en el antiguo pacto. Dice el escritor en el capítulo 12, el verso 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hermanos, aquí hay una mezcla, podríamos decir, de lo antiguo con lo nuevo, una comparación de ambas cosas. Los israelitas habían vivido eso. No vamos a ir al Antiguo Testamento, a donde eso surgió, pero eso habla del momento cuando en el monte Sinaí hubo una manifestación de Dios entregando las tablas de la ley. Allí, cuando el pueblo estaba alrededor, ellos pidieron que no se les hablase más. Dice que ellos se habían acercado a un monte, era el monte Sinaí, se podía palpar, estoy en el versículo 18. Allí ardía un fuego, una oscuridad, tinieblas y tempestad, una manifestación de que Dios estaba allí.
sonido de trompeta, la voz de Dios que escucharon. Y ellos allí rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar, explica el autor, lo que se ordenaba. Ellos pidieron que Dios le hablara a Moisés y Moisés les hablara a ellos. La norma era que si aún una bestia cruzaba el límite que le habían dado, fuera apedreada. Una bestia sin entendimiento o fuera pasada por dardo. Era algo impactante, era algo terrible. Tanto así que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Era la presencia de Dios a cierta distancia. Era algo que iba a permanecer, un impacto en ellos, de tal manera que eso les iba a ayudar a obedecer la ley que ellos estaban recibiendo. La presencia de Dios en el monte Sinaí era un drama, un momento, una situación que ellos vivieron inolvidable para los israelitas. Repito, truenos, relámpagos, sonido de bocina, todos los sentidos de los israelitas fueron impactados, tan fuerte que el pueblo se estremeció, dice Éxodo capítulo 19, versículo 16. Tal era el momento que era de tal naturaleza que Moisés, un hombre apegado a la ley, dijo, estoy espantado y temblando. Nadie se podía acercar. Aún una bestia que traspasara los límites debía de morir. Y no solo eso, mis hermanos, sino que las palabras que se decían allí eran tan solemnes, tan rectas, que ellos como pecadores rogaron que no se les hablase más. Y ahora yo pregunto, y siendo esto así, que el hombre no podía experimentar ese acercamiento a Dios, ¿cómo es que los creyentes, los gálatas, querían volver otra vez a esa ley? ¿Cómo es que en este momento alguno desee volver otra vez a la ley de Moisés, al esquema antiguo testamentario, siendo que ya todo eso ha sido distinto? Dice el versículo, es distinto. Dice el versículo 23, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Ahora, dice el Señor, versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Ahora tenemos a un mediador. La Escritura habla de Jesús, el mediador del nuevo pacto. Ahora tenemos una relación directa con Dios a través del Señor Jesucristo. ¿Cómo nosotros desecharemos esto? ¿Cómo desecharemos al que habla? Si nos hemos acercado a algo todavía mayor. Eso nos lleva a ver el trono de Dios ahora en el Nuevo Testamento. Mis hermanos, ese mediador, ese Jesucristo cambió la realidad de un trono que inspiraba temor a un trono al cual se nos invita a acercarnos. Señor Jesucristo cambió la realidad de ese trono. El trono sigue siendo el mismo, sigue estando en el mismo lugar, sigue teniendo las mismas características, pero nosotros hemos cambiado. Desde aquel día, cuando el velo del templo se rasgó de arriba abajo, quiere decir que ya el camino estaba abierto y que podíamos acercarnos. Dice Hebreos en su capítulo 10, el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios,
Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El velo se rompió. Al romperse el velo quiere decir que ya no hay obstáculo. Ese velo era el cuerpo de Cristo ofrecido por nosotros. Nos abrió un camino, dice la Escritura, nuevo y vivo. Era un camino desconocido en el Antiguo Testamento. Ellos no podían entrar a ese lugar santísimo, pero ahora nosotros, por ese gran sacerdote que es Jesucristo, nosotros tenemos entrada a la misma presencia de Dios, al lugar santísimo. El sacerdote del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, solamente entraba una vez al año. Pero ya Cristo abrió ese camino nuevo y vivo por el cual nos podemos acercar libremente a Dios. Los israelitas, repito, no conocían este camino. Dice la Escritura que es un camino que tiene dos cualidades. Es nuevo y es vivo. Dice que por él nosotros nos acercamos. Es nuevo porque era desconocido en el Antiguo Testamento y es vivo porque el Señor Jesucristo vive. Es un camino, Él es el camino. Ahora, nosotros tenemos todas las facultades, todos los permisos, toda la oportunidad, todo el privilegio de poder entrar a la presencia de Dios. Ahora no solamente quedó abierto el camino, sino que se nos invita a acercarnos a ese trono que antes estaba cerrado, antes estaba vedado, y ahora se nos invita, como dice el capítulo 4, que es nuestro texto, en el verso 16, se nos dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué cambio ha operado Cristo? Algo que inspiraba temor. Dice Moisés: estoy espantado y temblando. Ahora se nos dice: acérquense confiadamente. Gracias por Jesucristo. Esa es la realidad, hermanos. Ahora se nos invita allí. Antes no solamente estaba cerrado, sino que la gente se colocaba de lejos. Ahora el Señor nos dice: acérquense. Hay dos cosas que distinguen al trono del Nuevo Testamento a lo que era en el Antiguo Testamento. En ambos tronos, como dijimos, permanece el mismo lugar, está en el cielo. Desde allí se gobierna con poder, con autoridad. Sigue siendo un gran trono y de allí se rigen todas las cosas. De allí se emiten todas las órdenes, todos los decretos de lo que aquí en la tierra se va a hacer. Nada va a suceder en desacato, en desobediencia a lo que de ese trono se ordene. Sin embargo, ahora hay una diferencia marcada y es ese acercarnos. El cristiano se acerca a ese trono cuando viene a él en oración, pero no solamente se acerca, sino que se mantiene cerca cuando vive confiando en cada uno de los decretos que sale de ese trono. Fíjese que estamos en Hebreos capítulo 4, versículo 16. La primera palabra del texto dice: acerquémonos. Es una exhortación, es un mandato del Señor. Nos está invitando a orar de una manera consciente de que estamos orando ante el trono universal, ante el trono del cual surgen todas las órdenes para dirigir los destinos del mundo. Hermanos, todo cuanto sucede en el mundo, la orden ha salido de allí. No de los hombres, no de los seres humanos, sino de ese trono universal. Desde ese trono
Dios gobierna no solo en el cielo, sino también en la tierra, como dijo Rahab la ramera. Este trono es llamado aquí, solamente en este texto, trono de la gracia. Repito, Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Este es el único lugar a donde este trono es denominado de esta manera. Es llamado así. Usted va al Antiguo Testamento y nunca va a encontrar una referencia al trono de Dios como el trono de la gracia. Y eso significa mucho para el cristiano. Este trono es llamado así porque está lleno de gracia para él. Su esencia es la gracia. Recuerde que la ley de Moisés es una demanda seca. Haz esto y vivirás. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello. Si no lo haces, tú tienes esta consecuencia. Es una ley implacable. Exige cumplimiento sobre la base del castigo. Pero la gracia no es así. La gracia nos capacita para nosotros cumplir lo que Dios nos ha ordenado. Y esa gracia viene por Jesucristo. Por eso hoy podemos ser cristianos. Porque la gracia no consiste en una mera orden, sino que nos capacita para nosotros someternos y obedecer esa orden. Por eso es que la gloria es de Dios. Porque finalmente no fue nuestro esfuerzo, sino que lo hicimos por la gracia de Dios. Bueno, ese trono, de ahí es que sale la gracia. Ese trono es de gracia. Ahora bien, el solo hecho de nosotros poder acercarnos a ese trono, ese es un privilegio inmenso. Dice el libro de Números que Dios le reprocha a algunos levitas que se habían rebelado. Números capítulo 16. En Números capítulo 16, en el versículo 9, aquellos que se habían rebelado con Coré, el Señor les dice: ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él? ¡Wow! ¿Eso es poco para ustedes?, le dice Dios. Que Dios haya seleccionado a ese grupo de entre todo el pueblo para acercarlo a Dios. El trabajo de esas personas era ministrar los asuntos de Dios. ¿Eso es poco?, le dice el Señor. Acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. La respuesta es no, eso no es poco, eso es mucho. Ese es un alto privilegio dado a pecadores. Esa es una gran distinción que Dios ha dado y nosotros debemos de valorarlo. Eso, así es el servicio de Dios. Por nuestros pecados nosotros debíamos estar lo más lejos posible de Dios, porque nuestros pecados nos hacen distintos a Él. Adán se escondió, Caín se alejó. Y no es que nosotros quedáramos lejos, sino que no es que Él nos haya alejado, sino que nuestra propia naturaleza nos hace alejarnos por naturaleza de Él. La santidad, la majestad de ese trono, estaríamos lejos. Es para que viviésemos lejos de Él. Dijéramos como los israelitas, que nos hable otra persona, que no nos hable desde ese trono, que le hable a Moisés y Moisés a nosotros. O diríamos como Moisés: estoy espantado y temblando. Pero gracias por Jesucristo podemos acercarnos confiadamente. No es un trono de ley, no es un trono de demanda seca, sino de gracia. Ningún pecador salvado debía de vivir lejos de ese trono.
Ningún pecador salvo por la fe debía de vivir lejos de ese trono. No importa las veces que un creyente haya caído, porque que ese trono es de gracia. Ese es el trono donde se restaura al pecador. Ninguno debía de estar lejos. Es un trono desde el cual el pecador salvado puede encontrar sostén para vivir, puede encontrar gracia para ser sostenido. El sostén de la vida cristiana sale de ese trono, hermanos. Por eso debemos acercarnos. Por eso debemos estar cerca. Es un trono que comunica gracia a todos aquellos que se acercan. Tanto así que los demás van a notar la diferencia. En Primero de Reyes hay una comparación que el Señor Jesucristo la usa también. En Primero de Reyes, capítulo 10, se trata de lo que dice la reina de Sabá a Salomón y a los sirvientes de Salomón. Dice Primero de Reyes, capítulo 10, en el versículo 5, asimismo la comida de su mesa, dice ella, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de lo que les servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Dice el versículo 8, bienaventurados tus hombres, dice ella, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Hermanos, ella admiró el estado de los vestidos de los que servían. Ella dio como bienaventurados, alabó a los que estaban allí continuamente delante del rey y tenían la bendición de oír su sabiduría. Ella había tenido que venir de lejos y estos sirvientes estaban cerca de Salomón y tenían el privilegio de, sin ningún esfuerzo, oír la sabiduría, y ella alaba todo eso. Hermanos, si estar continuamente delante del trono del rey Salomón era una dicha, era una bienaventuranza, dice la reina de Sabá, cuánto más el nosotros poder acercarnos al trono de Dios. Cuánto más será para nosotros el estar continuamente cerca del trono de Dios. Cuánto más notorio será en nosotros el hecho de que entramos continuamente a ese trono a buscar gracia. Se va a ver, lo van a notar. No la reina de Sabá, sino la gente que nos rodea va a notar que nosotros nos acercamos continuamente a ese trono. ¿Cómo será nuestro estado? Aunque la vestimenta no sea como la de los sirvientes de Salomón, sino que sea la misma, sin embargo, el estado espiritual de esos creyentes se va a notar diferente. Porque estarán cerca de nada más ni nada menos que del trono de Dios. Quiero que notemos algo más en esta invitación que se nos hace. Recuerde que el Señor comienza el texto diciéndonos, acerquémonos. Capítulo 4 de Hebreos, versículo 6. Es una invitación. Es una orden. Acerquémonos. No dice, mira, pasa por aquí, por el trono de vez en cuando. Hazme una visita, como a veces nosotros le decimos a las personas. No es eso lo que está diciendo. Porque cuando usted le dice a alguien, ven a verme por aquí, aunque sea un día, esa persona viene y se vuelve a ir. El Señor dice algo más significativo. Dice, acerquémonos. Hermanos, ¿Dios quiere que estemos cerca de su trono? ¿Acaso no fue eso lo que Él le dijo a Jerusalén? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. ¿Cuántas veces Dios ha querido tenerte a ti cerca de Él y tú no has querido? ¿Cuántas veces lo he querido tener como la gallina junto a sus polluelos cerca? A un no creyente le digo esto: ¿cuántos han sido los intentos, los esfuerzos de Dios? ¿Cuántas maneras Dios te lo ha hecho saber, te lo ha dicho para que tú te acerques a Él y tengas las bendiciones del cielo? Muchas veces, mi amigo, ¿sabes? En aquel día del juicio, cuando ese trono blanco se disponga para juzgar, una de las cosas que va a remorder los corazones y las conciencias en aquel momento es las tantas veces que fueron invitados a acercarse a Dios y lo cambiaron por el mundo. Dijeron: no, me da mucha vergüenza que me vean con una Biblia entrar a la iglesia. Y mis amigotes, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Lo voy a perder? La respuesta es sí, un día lo perderás para siempre. Pero si estás en Cristo, a Él lo tendrás eternamente. Dios quiere, ya hablando a los creyentes, tenernos cerca. Su interés no es que entremos un momento y salgamos, sino que el interés de Dios es que nosotros mantengamos con Él una relación de cercanía, que el trono de gracia sea continuamente visitado por nosotros, que el trono de gracia no sea un momento, un lugar ocasional, sino un lugar al que acudimos con frecuencia y que se hace notorio. Tampoco, hermanos, nosotros podemos temer en ese trono al reproche, como aquel que entra a un lugar pero que no fue invitado a entrar a ese lugar. Los tronos terrenales no cualquiera podía entrar, no cualquier persona podía pasar, no en cualquier momento una persona podía entrar, pero el Señor nos invita a acercarnos y no es para tener allí, allí no vamos a ser reprochados porque llegamos a un lugar sin invitación. No vamos a ser reprochados porque entramos a una boda sin estar vestidos de boda. No, se nos está invitando, se nos está diciendo: acerquémonos. Tú, mi hermano, tienes una invitación al trono de la gracia, en pocas palabras. A diferencia de la ley de Moisés, allí en el Sinaí se decía: ni una bestia puede pasar ese lindero. Ni una bestia sin entendimiento. De que accidentalmente se acercó, cruzó la valla, cruzó el límite. No se permitía ni siquiera a una bestia. Ahora a ti se te está diciendo: acércate. Qué bueno es Jesucristo, qué grande es el cambio que Él ha operado. Un detalle más en esta invitación que se nos está haciendo, quiero señalar. A veces en una familia hay hijos que son un poquito más distanciados que otros. Hay otros que quieren estar más cerca, hay otros que quieren estar más lejos. Pero la invitación aquí es a que nosotros nos acerquemos. Y aquí se nos está diciendo que no hay rangos, no hay preferencias, ni hay privilegios. No hay a uno sí, a otro no. Sino que todo aquel que ha sido lavado con agua pura, se le extiende esta invitación. A todos, hermanos, en el cristianismo no hay especialidad. A todos se nos está invitando a que nos acerquemos. Qué triste es la vida de un hijo que, teniendo la facultad y la invitación, vive lejos, vive alejado del trono, no visita mucho el trono, no se acerca con frecuencia al trono. Qué pena. Es como el hijo pródigo que no quería estar cerca de su padre y se fue a una provincia lejana y habitó allí. ¿Y qué pasó? Llegó a estar hambriento. Los cerdos comían mejor que él. Los cerdos tenían mejor comida que él. Eso sucede con todos aquellos
que teniendo la oportunidad de estar cerca del Señor, se alejan. El hijo, mientras más lejos se mantiene de ese trono, peor es su condición. Pero veamos entonces el propósito de ese acercamiento o de ese acercarse. Ya hemos visto esa invitación, ya hemos visto la diferencia entre ese trono en el Nuevo Testamento por causa de Cristo y ese trono en el Antiguo Testamento. Volviendo entonces a Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está el propósito, para el trono de Dios en el Nuevo Testamento, que es llamado trono de gracia, nos dice que es con el propósito de que el pecador encuentre allí todo cuanto él necesita para vivir agradablemente a Dios. Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El pecador débil no tiene razón de estar andando, dando tumbos por allí. No tiene razón de lamentar su debilidad, porque en este trono se le suple todo lo que necesita para que aún siendo débil pueda ser fuerte. Diga el débil, fuerte soy, para que el caído se pueda levantar. Nos dice el texto, hablando de ese propósito, para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Hermanos, hay que aquí abrir un paréntesis para hablar de la responsabilidad humana, porque siempre aparece ese balance. El ser humano aquí es llamado a acercarse, es invitado, pero hay una acción de parte del ser humano, y es que el ser humano se acerca. Dios puede invitar a toda la tierra, pero usted tiene que acercarse. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Tú tienes, mi hermano, que venir. Tú tienes que aumentar la frecuencia de la oración. Tú tienes que acercarte más al trono de Dios. Tú tienes que venir a buscar gracia, misericordia y gracia para el oportuno socorro. Es una acción que tú debes de realizar. Ya la invitación está hecha. Además, alcanzar, dice que es un verbo que usa el escritor, dice para alcanzar. Ese alcanzar implica que hay un esfuerzo, hay un estiramiento de parte de la persona. Cuando usted dice voy a alcanzar ese lapicero que está ahí, usted extiende el brazo. Eso es contrario a lo que es el perezoso. Dice la Escritura que el alma del perezoso desea, pero nada alcanza. Él no pasa de un deseo, yo quiero, pero nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será prosperada, dice Proverbios capítulo 13, versículo 4. Sentado ahí en una silla, no va a alcanzar nada. Tirado allí en un mueble, no va a alcanzar nada. Su cuerpo tiene que estirarse. Sus facultades tienen que esforzarse. Tú tienes que venir, mi amigo. Mi amigo, tú recibes hoy la invitación del Señor. Y si tú vienes a Él, Él te perdona. Si tú vienes a Él, Él te salva. Pero tú tienes que dejar tu pecado, levantarte de la condición en que estás, abandonar el mundo y venir a Cristo Jesús. Amén. Esa es la realidad. Dios te invita, pero tú debes venir. No seas perezoso en el sentido espiritual. El perezoso desea muchas cosas, tiene muchos anhelos, muchas aspiraciones, pero nada alcanza. No puede alcanzar nada porque no hace el esfuerzo de estirar sus extremidades. Así, hermanos, la misericordia es alcanzada por aquel que se aparta del pecado, aquel que decididamente abandona el pecado que le
amarra al mundo y viene al Señor Jesucristo. Ese es el precio del perdón, apartarse del pecado. El pecador salvado necesita misericordia. ¿Cuándo? Cuando ha caído, cuando ha pecado. El pecador sin perdón se hunde en su miseria, necesita la misericordia, pero debe venir. Gracias al Señor, en este trono, un sumo sacerdote, el sumo sacerdote Jesucristo, se humanó, se sometió a todas las debilidades humanas para acercarnos a Dios. Ese sumo sacerdote ahora se puede compadecer de nuestras debilidades. Cuando nos ve luchar contra nuestro pecado, Él se compadece y nos auxilia. Al que es débil, eso le crea un clima de confianza, de comprensión, que nosotros al acercarnos obtenemos misericordia. Hermanos, recordemos, Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Y todas esas atracciones pecaminosas le capacitaron a Él para comprender nuestra condición. Los hermanos hebreos estaban espiritualmente en baja, como si le queremos decir así. No estaban en los mejores momentos espiritualmente, pero su salida, la salida a su problema y la salida al problema nuestro es el trono de la gracia. Amén. Allí está donde vamos a encontrar la solución. No tenemos otro a donde acudir, como nosotros cantamos. Ese es en ese trono. Es un trono de gracia. La gracia es para pecadores como nosotros, pecadores débiles. La gracia capacita para vivir, para triunfar sobre el pecado. En la gracia, esa gracia que capacitó a Pablo, él la encontró en ese trono. Mi hermano, ¿qué harás a partir de aquí? ¿Seguirás yendo ocasionalmente a ese trono o tu vida de oración va a mejorar? Mi amigo, ¿qué sucederá con tu vida? Este será, un momento más en que pude escuchar el Evangelio, o tú considerarás seriamente la invitación que hace el Señor, y a pesar de tu pecado, a pesar de tu renuencia, dirás: voy a venir a Cristo. ¿Cuál será tu actitud? Quiere el Señor que esta sea tu oportunidad para venir a Cristo y ser salvo. Mi hermano, quiere el Señor que esta sea la oportunidad para que tu vida de oración mejore y así también mejore tu vida espiritual. Vamos a orar. Alabado Dios y Padre nuestro, gracias Señor, porque por Cristo tenemos entrada a ese trono. Padre, gracias porque todo cuanto necesitamos está ahí. Gracias por suplirnos. Mira, oh Dios, la condición de cada uno aquí en particular. Tú sabes la condición de cada uno de los que han llegado, de los que han venido. Lo oculto de su corazón, tú lo conoces. Por favor, Señor, nosotros confiamos que tú le hayas hablado. Por favor, hazle ver claramente la necesidad de acudir a tu trono. Que lo podamos hacer con sincero corazón, porque es seguro que hallaremos en ti misericordia y gracia. En Jesucristo te pido. Amén.